Bueno, como habíamos dicho, buenos días a todos, amados hermanos. Estamos aquí nuevamente para disfrutar de la palabra de Dios. Saludamos a todas nuestras ovejas de nuestra iglesia, Palabra de Gracia y Fe, aquí en Santiago. Y también saludamos a todos nuestros hermanos que nos siguen aquí en Santiago, en el norte, Calama, a nuestros pastores Juan y Emma Villarroel, allá en Calama, la iglesia cristiana Palabra de Fe. Y también a nuestro amado pastor allá en Rancagua, nuestro pastor Vladimir. Le enviamos un fraternal saludo. Y a todos nuestros hermanos que nos siguen aquí en Chile y también, por supuesto, allá en el extranjero, en Perú, en Lima, en Tacna, en Cajamarca. Tenemos muchas amistades por allá, al norte, a Chiclayo, a todas esas partes, todas esas ciudades, a todos nuestros hermanos de Perú que nos siguen. Y en Argentina también, sobre todo en Mendoza y en Buenos Aires. Saludos a los pastores líderes, a nuestro pastor Rolando Madaf y a todas las amistades, todos los líderes que hemos trabajado ahí enseñando y edificando. Saludos a cada uno de ellos. Así que vamos a continuar con lo que hemos estado enseñando el domingo pasado. Estamos en primer lugar colocando un fundamento. El fundamento es muy importante. Una casa, si levantamos las paredes pero no tiene buen fundamento, va a caer. Por eso que es muy importante colocar un buen fundamento para que así todo lo que se construya encima lo podamos entender mucho mejor y podemos entender, tener entendimiento, digo, ya, y conocimiento por qué la palabra de Dios nos enseña en cuanto a nuestro dar. Y vimos en Génesis capítulo 8, el verso 22, en la Reina Valera contemporánea, dice: mientras la tierra permanezca, no faltará la sementera y la siega, o sea, la siembra y la cosecha. Ni el frío, ni el calor, ni el verano, ni el invierno, ni el día y la noche. Lo que pasa es que nosotros vamos a ver que hay cosas que Dios estableció en su palabra antes de la ley. Por ejemplo, vemos a Abraham diezmando ya a Melquisedec, que es una sombra de Jesucristo, ¿no? Él se presenta y se habla acerca de él que no tiene genealogía, no tiene padre, no tiene madre, y es llamado rey de Salem, rey de paz. Y su reino es eterno. Obviamente está hablando de la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y Abraham al revés, Melquisedec, que es la figura de nuestro Señor Jesucristo, va al encuentro de Adán para tomar los diezmos de él. Y esto sucedió en Génesis. Si no me falla la memoria, en Génesis capítulo 14, y no existía la ley, por supuesto que no existía Moisés, y él diezmó en una forma voluntaria. Eso significa de su corazón, eso significa bajo la gracia, con un corazón agradecido. Y así encontramos varias cosas, ¿no?, de la Biblia que están antes de la ley, que fueron principios bíblicos que tenemos que seguir haciéndolo, ¿no?, porque no están bajo la ley. Muchos dicen, recuerdo con mucha gente he hablado y me dice: pastor, no tenemos que diezmar, pastor, no tenemos que hacer esto porque todo eso está bajo la ley. Pero yo le he dicho: ¿y quién te ha dicho que los diezmos aparecieron bajo la ley? Eso fue hecho antes de la ley. Y así muchas cosas, ¿no? Muchas cosas de la palabra de Dios fueron establecidos antes de la ley, no bajo la ley. Ahora, también vimos lo siguiente, Mateo 5, vamos al Mateo capítulo 5, desde el verso 43, dice, las palabras de Jesús: han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu hermano. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, verso 43, Mateo 5. Verso 44, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera, verso 45, estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Entonces hemos visto que hay principios divinos
que no tiene que ver con el antiguo pacto y tampoco tiene que ver con el nuevo pacto. Son principios que Dios ha puesto en la tierra. En su misericordia, Dios hace salir el sol y la lluvia a justos o a injustos. Aquellos que están bajo el antiguo pacto, aquellos que están bajo el nuevo pacto. Aquellos que no tienen Dios, no creen en Dios, como aquellos que creen en Dios. Dios ha puesto principios para que el hombre disfrute de esos principios. Y uno de esos principios, podemos verlo, estoy retomando lo que vimos el domingo pasado. Lo vimos en Proverbios, el capítulo 24. Principios que incluso, como le digo, Dios hace salir su sol y la lluvia sobre justos o injustos, sobre aquellos que están bajo la ley o aquellos que están bajo la gracia, aquellos que creen en Dios y aquellos no creen en Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice aquí en el verso 45, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual, en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, en Proverbios, capítulo 24, vimos, estoy buscando, si usted lo encuentra, me dicen, se me fue, no, me parece que es al revés, es Proverbios 11, no 24, 11, es Proverbio 11, sí, es al revés, Proverbios 11, 24, dice, hay quienes reparten, Reina Valera contemporánea, mas se les mas se les da, hay quienes reparten, mas se les da. Los tacaños acaban en la pobreza. El que es magnánimo prospera. El que sacia a otros será saciado. Lo podemos leer en la Reina Valera 60, que estamos acostumbrados a leerlo. Como lo dice en la Reina Valera 60, dice, hay quienes reparten y les ha añadido más. ¿Por qué? Por repartir. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Verso 25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Entonces vemos aquí en Proverbios principios que no es solo para el justo o injusto. Dios no lo ha, no lo ha escondido solamente para su iglesia. Son principios para el ser humano. Porque Dios hace salir su sol sobre justos e injustos y ha puesto principios. Lo vimos en Génesis 8, verso 22, ¿no? Mientras la tierra exista, ¿no? El hombre va a poder cosechar lo que siembra. Va a existir el frío y el calor, el sol y la lluvia. Eso no significa que las bendiciones del sol y la luna, que las bendiciones del sembrar y la cosechar solamente está destinada para el nuevo pacto o para los justos. No, son principios divinos que Dios ha puesto en la humanidad para todo hombre, para que todo hombre lo disfrute, como dice la Nueva Traducción Viviente, por igual, como dice aquí Mateo 5:45. Por eso que podemos hallar personas que, a pesar que no creen en Dios, ellos han sido dadores, han aplicado este principio, incluso muchos sin saber lo que dice en la Biblia, ignorando lo que dice la Biblia, y han cosechado lo que ellos han sembrado. ¿Por qué? Porque han sido generosos. Han aplicado esto sin saberlo, ¿no? Y se han hecho prósperos. Eso no significa que ellos son salvos. Eso no significa que sus pecados han sido perdonados, ¿no? Porque mientras no coloquen fe en Jesús, lo que Jesús hizo por ellos, Jesús murió para que sus pecados sean perdonados, y Jesús lo perdonó, pero ellos no han recibido, no se ha manifestado, mejor decirlo así, ese perdón mientras ellos no lo reciban. Ahí está el perdón de pecados ya hecho, pero mientras ellos no reciban por medio de la fe en Jesucristo, no se manifiesta. Así que igual, si mueren así, mueren en sus pecados, a pesar que ellos pueden haber aplicado principios divinos que han disfrutado,
como por ejemplo la ley de la siembra y la cosecha. Pero en Proverbios, como dijimos el domingo pasado, no solamente habla de estos principios, habla por ejemplo un principio muy importante que es en cuanto al hablar, ¿no? En Proverbios 6:2 dice, has quedado atado a los dichos de tu boca, ¿no? También podemos ver en Proverbios, me parece que en Proverbios 20, el capítulo 20, me parece que es el 20, no recuerdo muy bien, ya ustedes lo pueden buscar, donde habla acerca de el que dice así, Proverbios, si ustedes lo encuentran, díganme, dice, serás saciado con los dichos de tu boca. No, serás saciado con los dichos de tu boca. 20 y 18. Proverbios. No. Me parece que es al revés. Proverbios. A ver, espérenme Sí, es al revés. Me parece que mi mente hoy día está al revés. No es Proverbios 20, 18, no lo encontraba. Es al revés. Es Proverbios 18, 20. Nos dice, del fruto, resultado, consecuencia, de la boca del hombre. O sea que lo que tú hables tiene una consecuencia, sea malo o bueno. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. O sea, tú vivirás de lo que hables. Se saciará del producto, otra vez, resultado de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Son principios para todo ser humano. No tiene que ver con la ley, no tiene que ver con el antiguo pacto o con el nuevo pacto. No son principios para los que están bajo la ley o son principios para los que están bajo la gracia. No, son principios para todo hombre. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte, enfermedad, tristeza, depresión, son resultados de lo que tú hablas. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos, de sus consecuencias. Bueno, el mismo apóstol Pablo toma estos versículos y en Romanos, cuando él comienza a tratar de explicar la justificación, la salvación, nuestra salvación, nuestra justificación, que no es por obra, sino por medio de la fe, el apóstol Pablo comienza a hablar en primer lugar que todo hombre es culpable. Dice, toda lengua, ¿no? Está llena, dice, toda boca o toda lengua está llena de veneno, ¿no? Eso está en los primeros capítulos cuando él quiere demostrar que el hombre es culpable, sea judío o no judío, esté bajo la ley o no esté bajo la ley, sea judío o gentil. Todo hombre de su boca ya ha echado veneno y es culpable de todo, porque no hay hombre justo, todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Pablo comienza a hablar, a tratar de demostrar que el hombre necesita un salvador. Bueno, entonces continuemos con lo que estamos hablando. Amén. En Mateo capítulo 5, en Mateo capítulo 5, la Nueva Traducción Viviente, el verso 17, nos dice así: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. ¿Cuál era el propósito de la ley? Cristo. Verso 18, les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. ¿Se cumplió el propósito de la ley? Sí. ¿Cuál era el propósito? Cristo, ¿no? Lo he repetido muchas veces. En los evangelios sale que cuando los judíos le dicen a Jesús, nosotros no creemos en ti, nosotros creemos en Moisés, él es nuestro padre, en Abraham. Jesús le respondía y les dice, bueno, si ustedes realmente creen en Moisés o en Abraham, creerían en mí, porque ellos hablaron en mí. Y ahí no se quedaba todo. Jesús decía, porque los profetas, los salmos y la ley apuntaban a mí, hablaban de mí. ¿Eso qué significa?
que todos los profetas, todos los salmos, el propósito, como Jesús lo dice aquí, era llevarlos a Cristo. Gálatas, Pablo dice en Gálatas que la ley era el ayo para llevarnos a Cristo. Ahora, ¿qué es lo que estaba mal de la ley? ¿Por qué la ley solamente era una transición para llevarnos a Cristo? ¿Por qué no quedarse en la ley? Porque el problema con la ley, aunque la ley mostraba, reflejaba el carácter de Dios, la santidad de Dios, nos habla acerca del carácter, la santidad de Dios, porque lo que Dios pide que el hombre camine en cuanto a su conducta es lo que él tiene, obviamente. Por eso que la Biblia dice, sé santos como él es santo. Amén. Así que la ley muestra el carácter de Dios, la santidad de Dios. Pero ¿dónde estaba malo en cuanto a la ley? Pablo mismo lo dijo en Romanos, que la ley no tenía poder para cambiar al hombre. Solamente trataba con la parte externa. Por ejemplo, si la ley, estoy inventando, si la ley dice, párate. Bueno, la persona podría pararse, pero en su corazón estaba sentado y estaba en desobediencia. Entonces la ley le decía, párate, ponte de pie. Y él no quiere, es terco, es rebelde, pero igual se paraba para evitar la maldición, para evitar el castigo, se paraba. Pero dentro él estaba diciendo, por fuera estoy parado, pero por dentro estoy sentado. Obviamente había desobediencia igual, había terquedad, rebelión interna, había rebelión, terquedad, desobediencia interna, pero externamente había santidad, porque estaba parado. Ese es el problema de la ley. No tenía poder para cambiar el hombre. Así que solamente trataba con la parte externa. Por eso Jesús les dijo a los judíos, no sean como los fariseos hipócritas, porque ellos aman orar en las plazas, en las esquinas, para ser vistos. ¿Acaso los fariseos no cumplían con la ley? Sí, estaban orando. Pero le decía que no sean como ellos hipócritas. ¿Por qué hipócritas? Hipócritas. Porque externamente cumplían la ley, pero internamente lo hacían para ser visto. También les digo, no sean como los fariseos, que cuando ellos dan, lo dan para ser visto. Ellos quieren que le toquen trompetas, platinos, que le aplaudan por lo que ellos están dando. No sean como ellos. Cuando ustedes den, que su mano derecha no sepa lo que su mano izquierda hace. Que su mano izquierda cuando dé no sepa lo que su mano derecha hace. Y Jesús añadió, todo lo que tú hagas en secreto será recompensado en público. Entonces, ¿cuál era el problema de la ley? El problema de la ley es que solamente trataba con la parte externa, no con la parte interna. En Mateo capítulo 5, el verso 20 dice lo siguiente, les advierto, a menos que su justicia, está hablando Jesús a los judíos, a menos que su justicia supere a los de los maestros de la ley religiosa y de los fariseos, nunca entrarán al reino de Dios. Mira lo que Jesús le dice. Si su justicia, le dice a los judíos, no es superior a la justicia de los fariseos o los maestros de la ley, no entrarán al reino de Dios. ¿Cuál era la justicia de los fariseos? Que ellos hacían las cosas, pero lo hacían con una mala intención. Ellos oraban, ellos daban, ellos cumplían la ley, pero lo hacían para ser visto. Lo hacían para ser visto, para ser líderes, para que lo aplaudan. Por eso que se enojaron con Jesús, porque Jesús les quitó a sus seguidores. Literalmente Jesús le quitó a los seguidores que tenían los fariseos y los escribas. Los fariseos y los escribas, obviamente Jesús le había dicho, ellos no servían a la gente. Realmente no había amor ellos por la gente. Ellos lo que querían es orgullo, tener seguidores, ser vistos, ser aplaudidos. Ellos se servían de la gente, no servían a la gente. Por eso que se enojaban cuando Jesús sanaba. Si realmente alguien ama a la gente, se va a alegrar, porque tu vecino fue sanado. Pero ellos se molestaban cuando Jesús sanaba a la gente. ¿Por qué? Porque de esa manera la consecuencia era que más gente lo siga a él y dejen de seguirlo a los fariseos y a los escribas. Entonces, con este nuevo pacto, la gracia cambia las cosas. Porque mientras la ley solamente trataba con lo externo, pero dentro de tu corazón tú podías estar podrido
de envidia, de celos, como los fariseos. Por eso Jesús les dijo sepulcros blanqueados, porque por fuera mostraban santidad, pero por dentro estaban llenos de celos, contienda. Había asesinato. Ellos querían asesinar a Jesús y lo consiguieron. Pero la gracia es distinta. La gracia comienza a tratar con el hombre desde adentro hacia afuera. Entonces, volviendo al punto, ¿dónde entra la ley de la siembra y la cosecha? Muchos aplican la ley de la siembra y la cosecha, pero de una forma carnal. Aunque el principio está ahí, Dios lo ha dejado para bendecir al hombre. Es como el sol y la lluvia. El sol Dios me lo ha dado y la lluvia Dios me lo ha dado. Pero como yo lo use, ya es responsabilidad mía. Puedo tener sol y usar el día, pero para hacer maldades. Puedo usar la lluvia para hacer maldades. Pero como puedo usar también el día, el sol y la lluvia para hacer obras buenas. Pero Dios ha dejado el principio ahí. Nadie puede decir, Señor, tú eres culpable, porque por el sol este hombre aprovechó la luz del día para hacer algo malo. Señor, tú eres culpable porque tú arrojaste la lluvia y por la lluvia este hombre aprovechó la lluvia para hacer algo malo contra alguien. No, Dios ha dejado el principio para que el hombre lo aproveche. Son principios que Dios ha dado al hombre. No están bajo la ley, no están bajo el antiguo, el nuevo pacto, son principios para vivir. Como aquí estamos leyendo en Proverbios 18:20, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Son principios que Dios da al hombre para que se cuide con lo que habla. Porque si sigue hablando mal, le va a venir cosas malas. Porque la lengua tiene poder. Entonces, la ley de la siembra y la cosecha es un principio divino que Dios ha puesto aquí en la tierra. Ahora hay algunos que lo usan de una forma carnal, solamente para enriquecerse. En Timoteo podemos ver que Dios dice que la raíz de todos los males no es el dinero, sino es el amor al dinero. Y luego dice, y muchos se desviaron de la fe por seguir al dinero. Y es verdad, muchos afanados por el dinero se vuelven trabajólicos. Pero realmente el problema no es que ellos sean trabajólicos, sino el problema es que ellos aman el dinero. Otros son trabajólicos porque paran preocupados y caminan en temor porque le va a faltar, entonces por eso se vuelven trabajólicos y obviamente no están confiando en Dios. Pero el principio de la ley de la siembra y la cosecha es un principio para todo hombre y nosotros deberíamos usarlo, pero debemos usarlo de una forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta que deberíamos usarlo? Aquí en Mateo capítulo 5, ¿no? Nos dice, les advierto, a menos que su justicia supere a los de los maestros de la ley religiosa y de los fariseos, nunca entrarán en el reino de Dios. La justicia de ellos, de los fariseos, era según sus obras. Ellos querían ser aceptados por Dios por las obras que hacen. ¿Cuáles eran las obras que ellos hacían? Orar. Ellos daban. ¿Acaso era malo que ellos oren y den? No. ¿Cómo va a ser malo si Dios mismo lo estableció en la ley? Lo malo que ellos lo tomaban como requisito para ser aceptados por Dios, para ser bendecidos. La ley no es mala en sí misma. Lo malo es que tú lo tomes como requisito para que Dios te ame, para que Dios te salve, para que Dios te perdone tus pecados, para que Dios te justifique, para que Dios te bendiga. Si piensas que por hacer obras buenas Dios te va a dar más, te va a perdonar, te va a salvar, te va a bendecir, te va a prosperar, te va a sanar, estás equivocado. Las cosas de la ley hay que hacerlos, pero no. Todo principio divino, no solamente las cosas que están bajo la ley, hay que hacerlo. Obviamente hay cosas de la ley que ya no se hacen. Se cambió. Por ejemplo, yo no voy a estar sacrificando un corderito, porque eso fue una sombra. Jesús es mi cordero. Él ya fue sacrificado y él ya derramó su sangre y dice la palabra de Dios que fue una ofrenda una vez
y para siempre. No tengo que volverlo a hacerlo. Él lo hizo por mí. Amén. Entonces, nosotros, aquí la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que hacer obras, pero no para ser aceptados por Dios, no para ser justificados, sino como resultado de su gracia que ha operado en nosotros. Vamos a Romanos. Estoy colocando un fundamento. Vamos a Romanos, en Romanos capítulo 1, rápidamente. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. El verso 13. En la Reina Valera contemporánea nos dice así, Romanos 1:13. Pero quiero que sepan, hermanos, hablando a los hermanos, a los cristianos, a la iglesia, que muchas veces me propuse ir a visitarlos para tener también entre ustedes algún fruto como entre los otros hermanos no judíos, o sea, los gentiles. Pero hasta ahora he encontrado obstáculos. Así que aquí vemos que Pablo, ¿no? Él busca que la iglesia tenga frutos, pero quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me propuso ir a visitarlo para tener también entre ustedes algún fruto. Ahora, bajo la gracia de Dios hay personas que han malentendido. Piensan que bajo la gracia de Dios escuchan, no es por obras, es por gracia. No es por lo que yo haga, sino es por lo que Él hizo. Ya, entonces no voy a hacer nada. No voy a diezmar, no voy a ofrendar, no voy a predicar, no voy a discipular. Incluso algunos se atreven a decir, no voy a trabajar, porque es por gracia, bo. La verdad que no, si una persona piensa así, entonces no ha entendido absolutamente nada. Lo que estamos diciendo es, no estamos diciendo que para Dios, incluso dice, entonces no voy a caminar en santidad, mi conducta ya no importa, porque no es por conducta que soy salvo, no es por conducta que Dios me ama, entonces Dios me ama porque Él me ama y porque Él me ama. Así que no importa mi conducta, me porte mal o me porte bien, no importa si trabajo o no trabajo, no importa si doy o no doy, porque es por gracia. Si una persona piensa así, entonces realmente no ha entendido nada en cuanto a la gracia. No ha entendido nada. Lo que estamos enseñando, no estamos enseñando que caminar en santidad sea malo. Por supuesto que no. No estamos diciendo que no hay que diezmar, no hay que ofrendar, no hay que caminar en amor, no hay que hacer la obra de Dios, no hay que discipular, no hay que hacer nada, no hay que trabajar. No. Estamos diciendo que esas cosas no lo hacemos para que Dios nos acepte, para que Dios nos ame, no lo hacemos para que Dios nos justifique, para que Dios nos perdone, no, porque Él ya nos perdonó, nos justificó, nos salvó, nos sanó, nos prosperó por gracia. Gracia significa que favor inmerecido, nos hizo a través de su gracia, en otras palabras, nos hizo por su amor, incondicionalmente, no por lo que hemos hecho, no por lo que dejamos de hacer, no por lo bueno que hemos hecho, no por lo malo que hemos dejado de hacer, sino por lo que Él nos amó. Eso no significa que no tengo que hacer las cosas buenas. Significa que ya no debo hacer las cosas buenas como trueque. Si yo antes diezmaba y ofrendaba para que Dios me ame más y para que Dios me bendiga, repito, si yo antes diezmaba y ofrendaba para que Dios así me ame más y me prospere y me bendiga, si yo me congregaba, si yo discipulaba, si yo visitaba y oraba por los enfermos, o leía la Biblia y oraba para que Dios me bendiga, para que Dios me ame más, entonces ya no debo hacerlo con esa motivación. La gracia desnuda. Yo recuerdo haber escuchado esto a nuestro pastor, el pastor Jim Andrews. Me tocó fuertemente cuando escuché esto en Lima. La gracia de Dios desnuda el corazón de la persona. Desnuda. ¿Por qué? Porque
toca tu motivación. ¿Por qué estás diezmando? ¿Por qué estás ofrendando? ¿Por qué contestas así? ¿Por qué contestas allá? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué no te enojas? ¿Por qué te congregas? ¿Por qué oras? ¿Por qué intercedes? ¿Por qué visitas? ¿Por qué ayudas? ¿Por qué lo haces? Si lo haces por trueque, si lo haces porque piensas que de esa manera Dios te va a amar, te va a prosperar y te va a ayudar, estás equivocado. No es trueque, no es un intercambio. Eso es feo. Es feo que yo me acerque a una persona y le diga, mira, te amo y te quiero ayudar. Pero la verdad lo hago para que así Dios me responda a mi oración. Entonces realmente no estoy amando a esa persona. Realmente no estoy ayudando. Realmente lo estoy haciendo como por conveniencia. Lo estoy haciendo para recibir algo a cambio. Eso es un comercio. Se llama comercio, compra y venta. Yo compro, a ver, no sé, un lápiz. Pero esa persona no me está regalando el lápiz, no es gracia, no es un regalo. Yo le estoy pagando por eso, pagando el lápiz. Así que él me da el lápiz y aunque le digo gracias, yo le estoy pagando. Él no me está regalando el lápiz. Entonces muchas personas hacen eso, hacen obras buenas, diezman, ofrenda, caminan en amor, perdona. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Para que Dios te recompense? No. La palabra de Dios nos dice que por gracia somos salvos. La palabra salvo significa no solamente perdón de pecado, significa que Él nos está diciendo por su gracia, por su amor, incondicionalmente. Él nos ha perdonado, nos ha sanado, nos ha prosperado. Pastor, si Él ya nos ha prosperado, según su gracia, ¿por qué entonces la ley de la siembra y la cosecha? La ley de la siembra y la cosecha es un principio divino que ya está sido puesta para el ser humano. Y nosotros lo podemos usar, pero usarlo de una forma correcta, con una motivación correcta. No sembramos para que Dios no prospere. Porque hacer eso, tú mismo te estás diciendo que tú no eres prosperado, tú no eres pobre. Pero no, que tú eres pobre, que no eres rico, que tus necesidades no están siendo suplidas. Si tú siembras de esa manera, tú mismo estás cayendo en una trampa. Porque estás diciendo, siembro porque no tengo. O sea, ¿qué estás declarando? ¿Qué estás creyendo en cuanto a ti? ¿Estás sembrando porque crees que no tienes? ¿O porque crees que tienes? Ah, distinto. Sembramos porque creemos que tenemos. Es distinto. Es igual con todas las demás cosas. Para entender en cuanto al dar, hay que entender en cuanto a nuestra justificación. Por eso que la base es nuestra justificación. Si alguien quiere caminar en justicia, en rectitud, si alguien quiere caminar en santidad, no lo puede hacer hasta que esa persona entienda que ya ha sido justificado, que ya ha sido santificado. Entonces, esa revelación, al tú entender que tú eres águila, entonces vas a poder volar como águila. Pero si sigues pensando como pollo, si yo pienso, por ejemplo, que soy pollo, entonces obviamente hemos enseñado, la pastora Tania ha estado enseñando, ¿no? En cuanto a renovación de la mente. Si tú piensas que eres pollo, obviamente vas a hablar como pollo porque tú hablas lo que crees, lo que piensas. Pienso incorrectamente, hablo incorrectamente, actúo incorrectamente y recibo cosas incorrectas. Entonces, si yo pienso que soy pollo, esa es mi creencia. Y creo así y pienso así y hablo así como pollo y actúo como pollo y voy a recibir cosas de pollo. Por lo tanto, cuando nosotros sembramos, obviamente podemos usar la ley de la siembra y la cosecha, pero hay que usarlo de una forma correcta. Como aquí dice, como leímos en Mateo 5:20, ¿no? Le dice a Jesús a los judíos, si su justicia no es mejor, mayor que la justicia de los fariseos y de los maestros de la ley, no entrarán al reino de Dios. ¿Qué le está diciendo Jesús? Que no se conformen con lo que ellos hacen. Ellos hacen cosas buenas, pero hacen esas cosas buenas para salvarse. Pero eso ha traído hipocresía a ellos. Ellos diezman, ellos oran, pero lo hacen no por amor, no porque aman a Dios. Por eso que Jesús les dijo que ellos honraban a Dios de labios para afuera, pero su corazón estaba podrido. Porque ellos honraban de labios para afuera, ¿para qué? Para cumplir la ley, o sea, de paporreta nada más, pero su corazón no estaba ni ahí
con Dios. Entonces nosotros sí hemos sido transformados. Nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios porque estamos con un corazón transformado. Pablo dijo en Romanos, ya no interesa si tú has sido circuncidado o no has sido circuncidado. No importa la circuncisión o la incircuncisión. Lo que importa es la nueva creación, un corazón que ha nacido de nuevo. Pablo dijo, lo que importa ahora es una circuncisión espiritual, no hecha en la carne, sino hecha en el espíritu. Eso dijo Pablo. Y nosotros hemos nacido de nuevo, hemos sido circuncidados en el corazón, en el espíritu. Ahora nosotros, como hemos nacido de nuevo, somos una nueva criatura. Somos nosotros, la iglesia, que sí podemos cumplir la ley, pero cumplirlo la ley de corazón. Por supuesto, muchos piensan que cuando predicamos la gracia de Dios estamos diciendo, no importa hermano que ores, si ya no importa, no es por obras, no importa que hagas bien a los demás, porque no es por obras, no importa que te congregues, no importa que diezmes, no importa que ofrendes, no importa que te portes bien, no importa ya tu conducta, porque es por gracia. Entonces no han entendido nada. Estamos hablando en cuanto a ser justificados, en cuanto a ser aprobados por Dios. Todas esas cosas buenas no debemos hacerlo por eso. Debemos hacerlo, pero no por eso. No como requisito, sino como fruto. Estoy colocando una base para poder ir entendiendo cómo debemos caminar en generosidad. Vamos a Mateo capítulo 10. A Mateo capítulo 10. Entonces, nosotros debemos hacer como los fariseos hacían. Ellos oraban, hay que orar. Ellos ayunaban, hay que ayunar como el Espíritu Santo te guía. Hay que caminar en santidad, pero no lo hacemos como ellos lo hacían hipócritamente. Por eso que Jesús le decía sepulcros blanqueados. ¿Por qué le decía sepulcros blanqueados? ¿Por qué le decía blanqueados? Porque por fuera eran blancos. ¿Por qué por fuera era blanco? Porque por fuera hacían obras buenas, por afuera. ¿Acaso ellos eran acusados porque hacían obras malas? Ellos no eran acusados porque no oraban. Ellos no eran acusados porque no diezmaban. Ellos no fueron acusados por eso. Ellos fueron acusados por su hipocresía. Porque lo hacían para ser visto, para ganarse, para comprar la salvación. Mateo capítulo 10, el verso 8. Estoy tratando de poner una base para poder entender mucho mejor, no solamente en cuanto a nuestro dar, sino en cuanto a todo lo que tenemos que hacer, caminar, vivir ya como hijos transformados, con un corazón transformado. Nosotros sí podemos caminar en santidad, nosotros sí podemos caminar en justicia, en rectitud, nosotros sí podemos caminar en generosidad. ¿Por qué nosotros sí y ellos no? Porque ellos, la gente del antiguo pacto, su corazón no había sido transformado. Para que nuestro corazón, para que el corazón de alguna persona sea transformado, Jesús tiene que haber muerto por ellos y resucitado. Él fue castigado por nosotros para que nuestros pecados sean eliminados, borrados, y resucitó para que nosotros podamos nacer de nuevo, para que nosotros podamos recibir un corazón nuevo, un espíritu nuevo y encima el Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso que Pablo dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Jesús resucitó para que Jesús y yo, Jesús y tú sean uno. Ahora podemos cumplir entonces lo que Dios requiere en su palabra. En Mateo capítulo 10, el verso 8, la Reina Valera contemporánea nos dice, sanen. Bueno, podemos leerlo de versículo antes para poder entender de lo que está hablando. Jesús envió estos 12, verso 5, Mateo 10, 5, con las siguientes instrucciones. No vayan por camino de paganos, ni entren en ciudad de samaritanos, porque Dios tenía un orden. Primeramente los judíos. El evangelio primeramente fue dado a los judíos y luego tenía que pasar a los gentiles en ese orden.
sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. Mira lo que dice. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. ¿Crees que Dios te ha sanado? Entonces sana a los enfermos. ¿Crees? Escúchame bien, que Dios te ha prosperado. Entonces prospera a otros. ¿Cómo lo hago? Dando. Prospera tu iglesia local. Invierte en tu iglesia local. Da para la obra de Dios. ¿Crees que Dios te ha prosperado? Jesús dijo, den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. En otras palabras, eres impulsado a dar por un corazón agradecido, por amor. Ya no como lo hacen bajo la ley. Bajo la ley, a ti realmente no te interesaba amar a la persona. A ti realmente no te interesaba ayudar a otros. Tú lo hacías solamente como trueque. Si tenías que ayudar a alguien, bueno, lo hacías porque de esa manera Dios te amaba más, Dios te ayudaba y Dios te bendecía. Por eso Jesús los llamó hipócritas. Pero ahora es distinto. Ahora nuestro corazón ya ha sido transformado. El Espíritu Santo mora en nosotros. En Romanos 5, si no me equivoco, Romanos 5:5 nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que se nos fue dado. Entonces ya tenemos el corazón de Dios por medio del Espíritu Santo que hemos recibido. Tenemos el amor de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que Dios es un Dios generoso. Obviamente, ¿cómo podemos dudar de eso? Si en Juan 3:17 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Si la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros éramos pecadores, cuando nosotros estamos insultando, agrediendo, ofendiendo a Dios con nuestra conducta, siendo indiferente, no tomando en cuenta, no tomando en cuenta a Dios en nuestros caminos, Él nos dio vida. Obviamente, Dios es un Dios generoso, pero esa generosidad, ese amor vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso que tenemos ya ese corazón. ¿Qué nos falta? El fruto, el accionar. La Biblia dice que la fe obra por el amor. La fe obra por el amor. Eso está en Gálatas. ¿Qué significa? La fe actúa a través del amor. ¿El amor de quién? A través del amor de Dios. Es el amor de Dios que es impulsado. El amor que está en nosotros nos impulsa a amar, a discipular, a predicar, a dar, a diezmar, a ofrendar, a caminar en santidad, en rectitud, a ayudar, a bendecir, a orar. Entonces aquí nos dice, sanen a enfermos, dice Jesús. Jesús envía a sus discípulos y les dice, vayan. En primer lugar, no vayan a los gentiles, no vayan a los samaritanos, vayan primeramente a la casa de Israel, porque ese es el orden que Dios Padre le había dado a Jesús. En su debido tiempo el Evangelio iba a entrar a los gentiles, a los no judíos, en su debido tiempo. Eso no significa que Dios no podía hacer excepciones. Dios hizo excepciones. Sanó gente no judía. Y si había algún gentil que estaba escuchando el Evangelio, Dios lo dejaba escuchar, Jesús lo dejaba escuchar. Pero el orden general era primeramente a los judíos y de los judíos el Evangelio pasa a los gentiles. Entonces los envió a predicar, que anuncien el reino de los cielos se ha acercado. Verso 8, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Hagan todo eso cuando prediquen el Evangelio. Todo eso hay que hacer. Predicar el Evangelio significa sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, expulsar demonios. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. ¿Has recibido sanidad? ¿Has recibido suplir de tus necesidades? ¿Estás agradecido? ¿Por qué damos? Damos con un corazón agradecido. Ya no damos, o si alguien daba de esa manera. Por eso que el pastor
Recuerdo, repito, me gustó mucho lo que él dijo hace unos años atrás. La gracia desnuda el corazón del hombre. Porque hay mucha gente que cuando comenzó a recibir la revelación, la enseñanza de la gracia, su corazón fue desnudado. Porque ellos comenzaron a decir, entonces, si ahora me están enseñando que Dios me ama gratuitamente, incondicionalmente, y no me ama por mis obras buenas, entonces voy a dejar de diezmar, voy a dejar de ofrendar, voy a dejar de hacer cosas buenas, voy a dejar de congregarme. Y lo dejaron de hacer. Allá en Lima, aquí en Santiago, un pastor me contó eso, me dijo, Pastor Rafael, en mi iglesia se predicó la gracia y ¿sabe cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue que la gente dejó de diezmar, de ofrendar, de hacer obras buenas, de caminar en santidad. Entonces, ¿qué pasó? Dios se equivocó. La gracia tiene la culpa. Incluso le echaron la culpa a los predicadores que fueron a esas iglesias a predicar gracia. Estoy hablando en serio. Le echaron la culpa. No, el ministro tanto tiene la culpa. Porque desde que predicó gracia aquí, las personas ya no diezman, ya no ofrendan, ya no se congregan, ya no caminan en amor, ya no quieren hacer la obra de Dios. Entonces la gracia no funciona. No, yo creo que la gracia estaba funcionando. Estaba funcionando. ¿Por qué? Porque desnudó el corazón de muchos hermanos, que realmente lo que estaban haciendo es bajo la ley. Estaban congregándose, estaban haciendo la obra de Dios, pero no lo hacían por amor. Estaban diezmando y ofrendando, pero no lo hacían por amor. Lo hacían porque querían un trueque con Dios. Pero una vez que se enteraron que Dios les ama igual, entonces dejaron de hacerlo. Realmente entonces esas obras eran muertas. Entonces significa que esas obras eran muertas. ¿Por qué esas obras eran muertas? Ellos estaban diezmando, ellos estaban ofrendando, ellos se estaban congregando y estaban predicando y discipulando. Pero cuando escucharon el tema de la gracia, que Dios le ama incondicionalmente, que es por su amor, no es por sus obras, entonces dejaron de hacer eso. ¿Qué significa entonces? Que diezmaban y ofrendaban en la carne, bajo la ley, para recibir algo a cambio de Dios. Predicaban, se congregaban, no porque buscaban a Dios, no porque amaban congregarse, sino porque buscaban algo a cambio de Dios. Obviamente. Entonces, este pastor me dijo, bueno, entonces, ¿a quién le echamos la culpa? La gracia tiene la culpa. Por eso que muchos pastores no quieren que prediquen la gracia, el tema de la gracia en sus iglesias. Porque si no, van a dejar de diezmar, de ofrendar, y van a dejar de portarse bien. Prefiero amenazarlos, decirle, mira, si te portas mal, Dios te va a castigar. Si no diezmas, no ofrendas, si no haces la obra de Dios, Dios te va a castigar. O si no, mejor decirle, Dios no te va a bendecir, no te va a bendecir. O sea, trueque. Pero eso es una falsedad. Hay que predicar la verdad. Se enoje quien se enoje. Aunque la gente deje de diezmar, aunque la gente deje de ofrendar, aunque la gente deje de hacer la obra de Dios, hay que predicar la verdad. Porque la gracia desnuda el corazón del hombre. Hace que muchos cristianos dejen de hacer las cosas, manifestando realmente entonces que ellos lo hacían en la carne por la ley. No lo hacían realmente de corazón, por amor. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. Y tenemos que ir terminando, amados hermanos. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a Filipenses. Al Filipenses, el capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. La Reina Valera contemporánea nos dice así. Y esto le pido en oración, dice el apóstol Pablo a la iglesia, a los filipenses, que el amor de ustedes
abunden aún más y más en ciencia, o sea, en conocimiento, y en ciencia y en todo conocimiento. Aquí la Nueva Traducción Viviente dice: le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y más y que sigan creciendo en conocimiento y en entendimiento. Eso es lo que yo pensé. Esto le pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más, aún más y más en conocimiento o en ciencia y entendimiento, es lo que quiere decir. Amén. Entonces, hay que ir entendiendo. Una cosa es lo que la palabra de Dios nos dice, que el amor de Dios ya ha sido depositado en nuestros corazones. Ya está, Romanos 5:5, lo podemos leer, lo dice, Romanos 5:5. Y esa esperanza, la Nueva Traducción Viviente dice: y esa esperanza no acabará en disolución, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. En la Nueva Traducción Viviente lo coloca de esta manera. Me gusta mucho. Dice: pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Con qué motivo? O cuál uno de los motivos, porque hay muchos motivos por qué Dios depositó el Espíritu Santo en nosotros. Este es uno de los motivos. Dice: pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Para qué nos ha dado el Espíritu Santo? Para llenar nuestro corazón con su amor. Muy bien, ya lo tenemos. Ya tenemos el amor de Dios en nosotros. Ya hemos sido justificados, ya hemos sido santificados. Pero una cosa es ser justos internamente, una cosa es ser santos internamente, una cosa es tener el amor de Dios internamente y otra cosa es caminar en ello. Tú puedes tener el amor de Dios en tu corazón, pero tú puedes estar caminando carnalmente. Tú puedes, no tú puedes, tú eres justificado si eres hijo de Dios. Eres justo, acepto, por eso que Dios te ha dado el Espíritu Santo. Pero otra cosa es que camines en justicia, en rectitud. Una cosa es que Pablo le diga a los corintios: les escribo a los santos que están en Corintios. Le dice santo. Pero otra cosa luego le dice: ustedes son unos carnales, hay celo, contienda, fornicación. Hay cristianos que robaban, estafaban a sus hermanos. Lo dice en Corintios. Robaban, estafaban, mentían. Había de todo, había carnalidad. Pero Pablo comienza diciéndoles: les escribo a todos los santos que están en Corintios. Entonces, una cosa es que Dios te haya santificado, te haya justificado, haya derramado su amor en ti, pero otra cosa es que camines en eso. ¿Por qué Dios ha derramado su amor en ti? ¿Por qué Dios nos ha justificado y nos ha santificado? ¿Solamente para ser salvos? No, sino para que caminemos en esa verdad. Porque no podemos caminar en santidad si todavía no entiendo que ya he sido justificado, que ya he sido santificado. Nadie puede caminar en santidad si en primer lugar no entiende que Dios ya lo hizo santo. Nadie puede caminar en justicia y rectitud si primeramente no entiende que ya es justo. Porque esa revelación le da poder para caminar en santidad. Nadie va a caminar en amor si primeramente no entiende que el amor de Dios ya ha sido depositado. Por eso que a Pablo dice aquí que debemos crecer en conocimiento, en revelación, en entendimiento. Porque cuanto más entendamos el amor de Dios, más entiendes quién eres tú. Porque estamos en Él. Si conoces el amor de Dios, si tienes mayor entendimiento, mayor revelación del amor de Dios, entonces se te va a hacer más fácil caminar en amor. Cuando entendemos, cuando tenemos mayor revelación en cuanto a que Él nos sanó, entonces se nos va a hacer más fácil caminar en sanidad divina. Cuanto más entiendo que Dios me ha prosperado, como dice la Biblia, que Dios ha sido generoso, cuanto más entiendo su generosidad para conmigo, entonces más fácil va a ser que yo camine, que tú camines en generosidad. Entonces aquí dice, y tengo que ir acabando, sí. Y esto lo pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Verso 10, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles, o sea, sin tacha,
Está hablando de la conducta. Es irreprensible para el día de Cristo. O sea, hasta que estés con Cristo, tu conducta tiene que ser irreprensible. Verso 11. Llenos de los frutos de justicia. Frutos. No es condición, es fruto. Dios no está hablando que tu conducta sea una condición, está hablando que tú ya eres un hijo de Dios, tú ya eres santo, tú ya eres justificado, pero ahí no se queda todo. Ahora tienes que dar frutos, llenos de los frutos de justicia. ¿Por qué tenemos que tener fruto de justicia? Porque hemos sido justificados. Justicia significa caminar en rectitud, llenos de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Que vienen no por tus fuerzas, sino por medio de Jesucristo. Me gusta cómo lo coloca en la Nueva Traducción Viviente. Es más explícito, es más entendible. Lo vamos a leer, mire. Y acabo con esto. Desde el verso 9. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva, o hasta el día que estemos con Él, ¿no? Que estén siempre llenos del fruto de la salvación. Aquí usa la palabra salvación. En la Reina Valera usa la palabra justificación. La verdad que están estrechamente ligados. No podemos hablar de salvación sin hablar de justificación. ¿Qué es la salvación? Salvación significa que Él nos justifica, nos perdona, nos declara justos. ¿Qué es justificación? Una persona que ha sido justificado significa que ha sido salvado. No se puede separar. Es casi lo mismo. Es por eso que en una traducción coloca justicia, fruto de justicia, y en otra traducción coloca fruto de salvación. ¿Por qué? Porque es casi lo mismo. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de justificación. Cuando hablamos de justificación, estamos hablando de salvación. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación. Es decir, frutos, resultados, no condiciones para ser salvo. No, todo lo contrario. Por ser ya salvos. No está hablando condiciones para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Porque ya hemos sido justificados, santificados, porque ya estamos en su gracia. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo, carácter, está hablando de conducta, forma de vivir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. El carácter justo de Jesucristo tiene que producir frutos de salvación o de rectitud en nuestra vida, porque esto traerá mucha gloria. ¿A quién? ¿A mí? A mí si yo lo hago por mis obras, con mi fuerza. A mí si yo lo hago con mis fuerzas. No, acá dice, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser para la gloria de Dios? ¿Por qué Dios es el que se lleva la gloria? Porque es el carácter justo que Jesucristo produce en nuestras vidas. Entonces tenemos que dejarnos que el carácter de Jesús, el amor de Dios, el Espíritu Santo que está morando en nosotros, obre. Ya lo tenemos todo, ya estamos completos, como dicen Colosenses, pero tenemos que dejar que fluya, que podamos manifestar esa obra que está en nosotros interna, fruto de salvación, fruto de justicia. ¿Cuáles son esos frutos? El carácter justo que Jesucristo, no tú, no yo, que Jesucristo produce en nosotros. Esto coincide exactamente con lo que Jesús dijo en Juan 15. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas. Todo aquel que no permanece en mí no puede llevar fruto. Así como la rama, si no permanece en el tronco, no puede tener fruto en sí mismo, así también, si queréis tener fruto, permaneced en mí. Y repite, Juan 15 del verso 4, repite hasta el 8 y lo vuelvo a repetir, y lo vuelvo a repetir, de una forma, de otra forma, y termina diciendo, mi Padre es glorificado cuando ustedes lleven fruto.
pero no van a llevar fruto si no están insertados en la vid. Todo aquel que permanece en mí llevará fruto. El que no permanece en mí, y recalca Jesús en Juan 15, no llevará fruto. ¿Cómo podemos llevar ese fruto? Hay que caminar de adentro hacia afuera para manifestar que el Dios que está en nosotros, esa nueva creación. ¿Cómo se manifiesta? Caminando en santidad, caminando en rectitud, siendo generosos. Efesios 5:1, sé imitadores de Él como hijos amados. Somos sus hijos amados, debemos entonces imitarlo. Él es generoso, entonces tú y yo somos generosos. Él es santo, entonces caminamos en santidad, caminamos en rectitud. ¿Qué hizo Jesús aquí en la tierra? Sirvió, predicó, discipuló, oró por los enfermos, echó fuera demonios. Entonces tenemos que hacer eso. En Pedro dice que sigamos sus huellas, sigamos sus pisadas. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que él hizo. Predicar el evangelio porque él predicó. Sanar a los enfermos porque él sanó. Echar fuera demonios porque él echó fuera demonios. Ser generosos porque él fue generoso. Pedro no tenía cómo pagar los impuestos. Y Jesús dijo, tranquilo, tranquilecho. Anda y pesca. Pedro tenía que pescar. No Jesús. Jesús le mandó a Pedro que pesque. Sal, saca el pez. Y dentro del pez vas a hallar 2 monedas. ¿Y por qué 2? Uno para ti y uno para mí. Porque los dos vamos a tener que pagar el impuesto. Da a César lo que es de César. Amén. Así que recuerda lo que Jesús dijo. De lo que tú recibiste por gracia, de gracia debemos dar. Lo que hemos recibido gratuitamente, de lo que hemos recibido gratuitamente, también tenemos que dar a otros. Él ha sido generoso con nosotros, Él suple nuestras necesidades, Él te prosperó, eres próspero, entonces da. Entonces, perdona. Él te perdonó, perdona. Él tuvo misericordia contigo, entonces sé misericordioso con otros. Él tuvo paciencia contigo, entonces sé paciente con otros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Él te dio a su Hijo, entonces tú da también a los demás. Él dio su vida, nosotros damos nuestra vida en servicio a los demás. Y una de las formas de dar es con nuestro trabajo, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestro amor, discipulando, haciendo la obra de Dios. Amados hermanos, creyendo en Dios que han sido bendecidos, vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos, si tú deseas, para que nada nos distraiga. Pero vamos a orar en el nombre de Jesús, por toda persona que nos está escuchando, quizás ahora en vivo, pero también después, o en vivo, en directo o indirecto, no importa. Pero oramos por todas las personas que nos están escuchando, que han escuchado esta palabra, porque ha venido entendimiento, luz, y has entendido ahora cómo funciona la gracia de Dios. No se trata de ya dejar de hacer obras, no, todo lo contrario. Se trata de hacer las obras, pero ahora lo hacemos de corazón, de adentro hacia afuera. Se trata ahora de manifestar de verdad, no hipócritamente, no con mala intención, no con intenciones egoístas, sino como Dios lo hizo. Él ama incondicionalmente. Entonces nosotros también amamos incondicionalmente. Damos para que otros sean bendecidos. Recordando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, más bienaventurado es dar que recibir. Así que oramos, Padre, y damos lo que tú nos has dado, Señor. Padre, declaramos sanidad. Si hay alguna persona que está enfermo en este momento, sea la persona que esté escuchando o algún familiar también, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad completa a esa persona o a su familia o a algún familiar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos sanidad, declaramos liberación de toda atadura,
de alguna persona que está pasando por alguna atadura. Toda atadura es rota en el nombre de Jesús, es destruida, es libre esa persona. Gracias, Señor. Sanidad, liberación. Y también sabemos que ha venido luz, entendimiento. Ya hay muchas personas que han quedado libres de ataduras, pero ataduras religiosas, ataduras de malas doctrinas, ataduras de pensar incorrectamente. Y esas ataduras le han hecho que lleven una vida no tan conforme a Dios. Por eso que no han podido recibir exactamente lo que ellos han querido recibir, porque no han pensado de una forma correcta. Pero ahora ha venido luz, entendimiento. Esta palabra ha venido y los ha liberado, los ha hecho libres de errores que le habían enseñado o que estaban pensando equivocadamente. Gracias, Padre, porque esto se llama crecimiento. El crecer significa renovar nuestras mentes, cambiar, deshacernos de nuestros errores en nuestra forma de pensar y tomar la verdad, pero no tomarlo para tener un conocimiento frío y poder memorizarlos, no, sino para caminar en ello, para manifestar la vida de Dios que ya ha sido dada en nosotros. Su vida lo manifestamos caminando en santidad, caminando en amor, predicando el Evangelio, sanando a los enfermos, discipulando, dando, diezmando, ofrendando, ayudando. Gracias, Padre, y perdonando, como Él hizo con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por toda tu obra que tú estás haciendo en los corazones de cada persona que está escuchando estas prédicas. Gracias, Padre. Colocamos fe en que esto es un instrumento tuyo. Todo lo que se está predicando aquí es un instrumento tuyo para que muchas personas sean salvas, sanadas, liberadas y crezcan en el conocimiento y en tu gracia. Amén. Un fuerte abrazo, amados hermanos, y nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.